Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. Cian ya no podrá ocultar los sentimientos que reprime por miedo a perder a Alia. Mientras Alia se prepara para partir, él escuchará a su corazón y le dirá que la ama. Como reflejo de este sentimiento, la besará en los labios. Este beso no será unilateral, Alia se entregará al amor que esconde en lo más profundo de su corazón y le corresponderá. Porque aunque Alia quiera irse, en realidad estará esperando una razón para quedarse. La confesión de Cian ayudará a Alia a salir del atolladero en el que se encuentra. El amor de Cian volverá a conmover su corazón. Este beso inesperado y las palabras de amor que le siguen marcarán el comienzo de una nueva era en la vida de ambos. Alia ya no sacrificará a su hijo ni su amor. Junto con Cian, trazarán una nueva hoja de ruta para la seguridad de Denise. Cian, quien impidió que Alia se fuera, ahora prometerá que serán una familia. Alia ya no será indiferente a la determinación y el amor de Cian. Renunciará por completo a irse y se quedará con Denise y Cian. Sin embargo, serán muy meticulosos al decidir dónde estarán juntos. Cian creerá que la mansión es el mejor lugar en términos de seguridad e integridad familiar. Decidirá regresar a la mansión con Denise tras convencer a Alia. Esta decisión trastocará por completo los planes de Mine. Mine presenciará a Cian y Alia entrar de la mano en la mansión mientras se prepara para convertirse en la dueña, aprovechando la marcha de Alia. Su corazón se romperá, su orgullo se verá herido y perderá por completo la esperanza en Cian. Mine, quien aún conserva la esperanza a pesar de que Cian la ha rechazado repetidamente, se verá completamente eclipsada con el regreso de Alia. Cian le dirá a Mine en la cara: fuera, ya no tienes cabida en esta mansión, y la echará. Sadakatan se opondrá a esta decisión y defenderá a Mine, pero la ira de Cian no se calmará. Sadakatan le suplicará a Cian entre lágrimas, pero será en vano. Mine abandonará la mansión, ahogada en lágrimas. Sin embargo, esta partida no será para nunca regresar. Con la ira acumulada, irá a ver a Ekmel y le explicará que Boran es su hijo biológico y Denise su nieto. Con esta acción, alterará el equilibrio en su intento de vengarse de Cian. La declaración de Mine será un punto de inflexión para Ekmel. Enfrentará el hecho de haber asesinado a su hijo biológico y descubrirá quién es su nieto. Sentirá un profundo remordimiento e ira. Tras ir a prisión, volverá a llamar a la puerta de la mansión de Sadakatan. Esta vez, su objetivo será Denise. Sin embargo, Cian y Sadakatan estarán muy decididos esta vez. Cian comenzará a recopilar pruebas para demostrar la culpabilidad de Ekmel y la enviará de vuelta a prisión. Aunque Ekmel parece libre por fuera, ya no podrá moverse con la misma libertad que antes. Zain aún desconocerá que su padre, Ekmel, es responsable de la muerte de Boran. Con el juego que Ekmel ha tendido, se creerá que Nadine mató a Boran. Zain, aliviado con esta información falsa, ya no ocultará su amor por Nare y se casará con ella en secreto. Este matrimonio, que establecieron sin saber la verdad, se verá afectado en el futuro bajo la sombra de los juegos de Ekmel. Cuando la verdad salga a la luz, Zain renegará de su padre y se pondrá del lado de Cian. Querrá comenzar una nueva vida con Nare. Quizás no regrese a la mansión, pero establecerán un nuevo orden familiar en su propia casa llevándose consigo a Fidanan. Fidanan lamentará profundamente no haber podido ver el verdadero rostro de Ekmel durante años. Adoptará una actitud dura hacia él y no querrá vivir bajo el mismo techo con el hombre que asesinó a su hijo. Apoyará su nueva vida con Nare poniéndose del lado de Zain. Sadakatan reaccionará con dureza ante el matrimonio de su nieto, pero al ver la actitud de Zain hacia su padre, con el tiempo apaciguará su ira. Ipek ya no ocultará su amor por Kaya. De repente, la besará en los labios. Aunque Kaya no puede resistirse al beso, al principio no reaccionará. Sin embargo, con el tiempo, quedará impresionada por el carácter vivaz de Ipek y querrá pasar más tiempo con ella. Aunque no puede olvidar por completo a Zerrin, intentará abrir una nueva página en su corazón con la presencia de Ipek. Zerrin se conmocionará al ver este beso y su corazón se romperá de nuevo. Justo al darse la vuelta, notará que Demir está a punto de dispararle a Kaya. Saltará frente a la bala para salvarla. Salvará la vida de Kaya al aceptar estar con él el resto de su vida, tal como Demir le había exigido. Este sacrificio aumentará las contradicciones dentro de Zerrin.
quedará atrapada entre su amor por Kaya y la amenaza de Demir. De ahora en adelante, él tomará decisiones pensando no en sus propios sentimientos, sino en la vida de los demás. Esta decisión condenará a Zerrin al cautiverio, pero también salvará la vida de Kaya. Mientras la señora Sadakat teme que su nieto sufra algún daño, la relación con sus hijos se tensará aún más. Su ira hacia Alia no disminuirá, pero con el tiempo se dará cuenta de que solo busca el bienestar de Denith. Sin embargo, el estrés y la tristeza que experimenta le pesarán en el corazón. Su cuerpo ya no podrá soportar esta carga. La posibilidad de que enfrente graves problemas de salud, como un infarto o un derrame cerebral, aumentará. Esta crisis que atraviesa será un punto de quiebre para que su familia se reúna. Como resultado, Cian y Alia pagarán un alto precio para proteger su amor. Sin embargo, enemigos, secretos, errores del pasado y juegos mentales los pondrán a prueba constantemente. Este amor cambiará no solo sus corazones, sino también sus destinos. Ni Denith estará a salvo sola, ni Cian y Alia lograrán fácilmente una vida pacífica. Pero a pesar de todo, lucharán juntos porque ahora serán una familia. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.